Filipenses capítulo 2 y el versículo 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Así que, hermanos míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. 3 palabras que empiezan por O, en 2 versículos. Obedece, ocúpate y obra. Obedece, ocúpate y obra. A lo mejor no es el sermón que querías escuchar esta mañana. Obedece, qué palabra, ¿verdad? Que no nos gusta mucho obedecer. ¿A quién le gusta obedecer? Por naturaleza, yo creo que todos nacemos con un instinto de que la primera respuesta es no. Sobre todo a los niños nos cuesta educarlos que tienen que obedecer. Y tendemos siempre a rebelarnos contra las normas, que nos pongan normas. Cuando nos digan lo que hay que hacer, a nadie le gusta. Luego algunos, cuando llegan a la edad adulta, pues sí que algunos aceptan la obediencia, al menos en algunas áreas de su vida, porque es más cómodo hacer lo que te manda, ¿no? Alguno pues prefiere obedecer a su mujer para no discutir, o al revés. Y el obedecer simplemente lo que hace es que te evita pensar, te evita tomar decisiones, te evita arriesgar, te evita hacerte responsable, haces lo que te mandan y ya está. Creo que ya os lo conté, pero tengo un tío que hace muchos años, en una empresa grande donde trabajaba, pues le querían hacer encargado y él no quiso, no quería ser encargado. Dijo, no, yo prefiero estar en el escalafón más bajo y hacer lo que me mandan y no complicarme la vida. Y es así, ¿verdad? También es una opción, obedecer para no complicarnos la vida. Ocurre a nivel de iglesia también. A veces nos sorprende, hay iglesias grandes en el mundo, en algunas partes del mundo, y en España seguro que las hay también, que son muy de aquí, ordena y mando, y tú tienes que obedecer. Y me sorprende, ¿no?, que en el siglo XXI hay gente tan dispuesta a sumarse a ese tipo de iglesia. Bueno, porque es más cómodo. No tienes que pensar, no tienes que decidir, no tienes que asumir responsabilidades y haces lo que te mandan, no hay que pensar. Pero bueno, la cuestión es a quién, ¿no? A quién estamos obedeciendo. Si hay que obedecer, ¿a quién obedecemos? Bueno, cuando Pablo en este versículo habla de la obediencia de los cristianos, teníamos que leer un poco antes. Ese pasaje tan conocido, esa canción que mete el apóstol Pablo en ese capítulo 2 de Filipenses. Y después de contarnos esta canción que nos habla de la humillación del Señor Jesús, pues dice, así que, bueno, has entendido lo que es, quién es Jesús, lo que vino a hacer, por lo que pasó, cuál fue el proceso, así que ahora hay una consecuencia. Y habla esa canción acerca del Señor Jesús, que fue exaltado a lo sumo, y dice, para que toda rodilla se doble ante él, y toda lengua confiese que es Señor. Y esta mañana estamos recordando lo mismo. La humillación, la exaltación del Señor Jesús, y entonces el mensaje sigue siendo el mismo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Eso dice Pablo, que cuando recuerdas la obra de Jesús, tenemos que tener esta actitud, entonces ante Él, de doblar nuestras rodillas y de reconocerle como Señor. Y si Él es Señor, y decimos que es Señor, y le hemos aceptado como Señor, significa que entonces tenemos que obedecer, porque si no, no es el Señor. Por lo menos los creyentes, en nuestra profesión de fe, hemos aceptado voluntariamente que Cristo sea el Señor de mi vida, porque como he dicho muchas veces, a Jesús no le podemos separar. Jesús no es por un lado el Salvador y por otro el Señor. Si recibes al Salvador, recibes al Señor también, y si no recibes al Señor, no estás recibiendo al Salvador. Y si decimos que Él es Señor, pues nos guste o no, la parte que nos toca es obedecer.
Y Pablo en esta carta está escribiendo a creyentes, como podríamos ser nosotros, que dice, mira, tal como habéis sido buenos creyentes, obedientes desde el principio en vuestra conversión, es importante que sigáis siéndolo, que sigáis siendo obedientes. Claro, cuando uno empieza cualquier cosa, la empieza con ilusión, con entusiasmo. Pero luego es fácil que con el tiempo, con la rutina, con los sinsabores de la vida, con los desengaños, pues uno tiende a abandonar. Otros no lo hacen, hay otras tentaciones y dejamos de seguir en el camino de obedecer al Señor. Y por eso este pasaje nos recuerda, nos llama a que recordemos que tenemos un Señor y que ese Señor merece nuestra obediencia. La obediencia, lógicamente, tiene un precio. Y yo pregunto, ¿hasta dónde estás dispuesto a obedecer al Señor? En este pasaje, en el versículo 8, Jesús mismo se pone de ejemplo. Porque el Señor nunca jamás nos ha pedido nada, ni nos pide nada que Él mismo no lo haya hecho primero. Y el verso 8 es lo que dice, que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y ahora me pide a mí obediencia. El plan de Dios no parecía muy lógico, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que un justo vaya a morir sin culpa por las culpas de otros? Y Él se hizo obediente hasta la muerte. Y yo creo que solo se puede entender un plan así si es que hay un beneficio mayor que el sacrificio que tenemos que hacer por obedecer al plan de Dios. Y lo hay. La obediencia puede ser incómoda, nos puede incomodar, pero cuando hay amor hacia aquel que se sacrificó por nosotros, probablemente nos cueste un poquito menos. Nos gustará un poco más obedecer al Señor. Y además el Señor también es tan bueno que no tenía por qué hacerlo, que el Señor además nos promete recompensas cuando obedecemos su palabra. Cuando hacemos lo que Él dice que debemos de hacer y cuando dejamos de hacer lo que Él dice que debemos dejar de hacer, el Señor aún encima te bendice. No solamente no te va a castigar porque no haces bien las cosas, sino que aún te bendice, porque Dios es generoso con nosotros. Y por eso Pablo dice que tenemos que obedecer si realmente Él es el Señor de nuestra vida. Obedecer a Dios a veces nos puede sembrar algunas inquietudes, nos puede parecer una locura algunas cosas que Dios pide. Pero si Dios lo dice, obedece. Es lo mejor para nuestra vida. ¿Acaso no fue una locura para los israelitas cuando Dios les dice que se lancen a conquistar ciudades fortificadas con su ejército, cuando ellos eran peregrinos del desierto, sin ejército y un armamento? Era una locura. ¿Cómo Dios le pide eso a los israelitas? Y claro, en el primer intento desistieron y no fueron y tuvieron que pasar 40 años. En la segunda ocasión sí fueron y obedecieron en fe. Y Dios pues cumplió con su promesa. ¿O qué me dices de la petición de Dios a Abraham? Otra locura. Un hombre con una vida acomodada en Ur de los Caldeos, una gran ciudad, y ahora deja todo y vete y no sabe para dónde. A veces es una locura cuando Dios nos pide cosas, o sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando Dios nos pide algo que nos puede parecer una locura, si hay algo que tú entiendes que Dios pide de tu vida, pero te parece una locura, aquí es donde entra la fe. Y en creer que si Dios lo pide, Dios lo hará posible, aunque no sea posible desde mi punto de vista. Y si Dios pide algo, aunque me parezca una locura, obedece porque es lo más seguro para tu vida. También nos puede parecer que lo que Dios nos pida sea algo trasnochado, para otra época, para otros tiempos, para otra cultura, algo que va en contra de la corriente del mundo en el que estamos viviendo en la actualidad. Pero si Dios lo dice, obedece. Lo que Dios ha dicho que es malo, es malo. Y lo que Dios dice que es bueno. Y lo dice por nuestro bien. No es por un capricho de un Dios caprichoso. Mira, diría, hazte un favor obedeciendo a Dios y no esperes a comprobar lo mal que va cuando uno desobedece a Dios. Ahórrate problemas, aunque tenga que ser por fe. Si Dios lo dice, debo obedecer y me voy a ahorrar muchos problemas.
Pero tristemente mucha gente piensa que no. Y luego termina comprobando que cuando desobedecemos a Dios se paga un precio muy caro. Sí, nos puede parecer que lo que Dios nos dice, sus instrucciones de cómo hay que vivir, pues sean trasnochadas o sean extrañas. También lo eran para cuando Noé tuvo que hacer lo que Dios le mandó. ¿Qué pensaba la gente? Este hombre está loco. Lo recordábamos el domingo pasado, ¿verdad? Con esa canción de los niños de Noé que cantaba David Bea. Y claro, pero vino el diluvio. Pero el diluvio ocurrió. Alguien dijo, creo que con mucha razón, que el costo de la obediencia es nada comparado con el costo de la desobediencia. Y pues abrir la Biblia y buscar ejemplos, hay muchísimos, del precio de no hacer o de pasar por alto las cosas que dice que son malas o que son buenas y no hacemos, o son malas y las hacemos. Y me gustaría parar aquí, aunque solo sea un segundo. Los silencios ya sé que en un sitio como este son eternos. Pero me gustaría que te preguntaras o que pensaras, ¿habrá algo en tu vida que sabes que el Señor te ha mostrado que deberías hacer? ¿O hay algo en tu vida que sabes que el Señor querría que no lo hicieras? Piénsalo un momento. Tal vez te está pidiendo que te arrepientas de algo, que pidas perdón, que hables a otros de tu fe. Quizá no estás aprovechando todas las reuniones que debieras, o no estás teniendo tu devocional personal con el Señor. ¿Habrá algo en el que estamos descuidando obedecer, que el Señor te ha mostrado que lo deberías hacer y no lo haces? Hay una segunda palabra en este texto de esta mañana, que es la palabra ocúpate. Primero dice que seamos obedientes, como lo hemos sido hasta ahora, pues que sigamos siendo obedientes. ¿Pero obedientes en qué? Pues dice ocúpate, pero ocúpate en qué. Y quizá nos sorprenda esta frase de Pablo, ¿no? Dice, ocúpate en tu salvación, con temor y temblor. Y para algunos le puede generar inquietud esta frase, pensando si tal vez pues tenemos que ganarnos la salvación con nuestro esfuerzo, ¿no? O sea, hay que ocuparse en la salvación, pero hay que leer bien el texto, porque está hablando a creyentes, ya son salvos. Y además está diciendo que se ocupen en ella. Si no la tienes, no puedes ocuparte en ella. Así que no se trata de eso, de ganar la salvación. Otro podría pensar, bueno, tal vez esta frase está hablando del riesgo de perder la salvación. Dice, ocúpate en la salvación, no vaya a ser que la pierdas. Bueno, sabemos que hay buenos hermanos que piensan así, ¿no? Que la salvación podría perderse. Yo no voy a ahora desarrollar ese tema, solo quiero mencionaros dos ideas. Para mí, el peso de la evidencia recae en la seguridad de la salvación, de cuando uno es salvo para siempre. Una razón es porque la salvación no depende de mí, sino que es un regalo de Dios. Y no depende de lo que yo haga o deje de hacer. Y la segunda es porque cuando Dios te salva, te da vida eterna. No te da vida para hoy y ya veremos mañana si la sigues teniendo o no, sino nos da vida eterna. Una vida que ya ha empezado, ya tienes vida eterna, ya tienes vida para siempre. Si no, no sería vida eterna lo que nos estaría dando. Entonces dice, ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué tengo que obedecer, Señor? Pues Él me dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Y esas dos palabras significan con diligencia, con cuidado, tomarlo en serio como algo valioso, nuestra salvación. A veces hablamos de muchas cosas, de grandes temas, y la palabra muchas veces nos lleva a que hay que centrarse en lo básico, lo más elemental, que es nuestra salvación. Es lo más importante en el mundo. Y la salvación es algo en lo que tenemos que estar ocupados. Si no sabes qué hacer esta semana, el Señor dice, ocúpate en tu salvación. Y aunque estés ocupado, ocúpate también igualmente en la salvación. La salvación de la que hablamos, la salvación que nos presenta el Evangelio, la salvación de la que hablan las cartas, el Nuevo Testamento,
es realmente un proceso. La salvación es un proceso. Tiene 3 grandes momentos nuestra salvación. Tiene un primer momento, que es el que llamamos de la conversión, el nuevo nacimiento, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, cuando nacemos de nuevo. Y eso es un antes y un después en nuestra vida, cuando comienza nuestra vida como hijos de Dios. Y en ese momento somos librados de la pena del pecado. Ya no se nos puede acusar, porque Cristo tomó y hemos dejado que Cristo sea nuestro sustituto y hemos sido librados de la pena del pecado. Y luego hay una tercera etapa, la final, que llamamos la glorificación, que va a ser la fantástica ya. Porque la primera es algo interior, espiritual, nos produce mucha paz, nos da mucha confianza, pero seguimos con problemas en la vida día a día y tenemos luchas y tenemos dificultades. Pero la tercera, esa es la buena, es la última fase, cuando termina el proceso, que llamamos la glorificación. Y cuando el Señor nos llama a su presencia y seremos transformados, y ya no habrá defectos en nosotros, seremos perfectos, seremos la persona ideal, dará gusto estar unos con los otros, porque eso, seremos como el Señor, semejantes al Señor, nos dice la palabra. Y en ese tiempo seremos librados de la presencia del pecado. No habrá pecado por ningún lado, no habrá maldad por ningún lado. Pero ahora nosotros estamos en el medio, entre la primera y la tercera fase, estamos en la fase del medio, que es la fase de la santificación. Y donde estamos luchando con el problema del poder del pecado, porque Dios nos ha dado otro poder para luchar contra el pecado que es mayor. Y estamos intentando vencer el poder del pecado en nuestra lucha en el día a día. Y eso es exactamente de lo que habla Pablo. Ocupaos en vuestra salvación, ocúpate cada día en este proceso de santificación, de que mi vida pueda ser cada día más parecida a la de Jesús. Seré pesado, pues si no queréis que predique lo decís y yo dejo de predicar. Pero lo voy a repetir una vez más. A mí me ayuda mucho pensar y plantearme qué haría Jesús en tu lugar. La santificación, ocuparnos en nuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? Pues que podamos producir el fruto del Espíritu, que podamos mostrar más amor, más gozo, más paz. ¿Qué sería lo contrario? La paz, la inquietud, la ansiedad. Y ahí tenéis 9 características del fruto del Espíritu. Y también las obras, cuidado. Sí, somos salvos por la fe, pero para hacer obras. Yo tengo algún amigo que me lo recuerda muchas veces. Tienes razón, si no hay obras no hay fe. Eso dice Santiago. Es interesante esta palabra ocuparse que usa Pablo en este versículo. Ocupaos en vuestra salvación. Parece ser que es una palabra que usó un geógrafo e historiador griego que vivió en Asia Menor. Nació antes de la era cristiana y murió después de la era cristiana, es decir, nació antes de Cristo en el 60 y pico y murió en el 20 y tanto después de Cristo. Se llamaba Estrabo o Estrabón. Y él usaba esa palabra, la usa para referirse a los romanos que dice que se ocupaban de las minas. Se ocupaban de las minas. Ocúpate de tu salvación como los que se ocupan de una mina. ¿Y qué hacían los mineros? ¿En qué se ocupaban? Pues de sacar provecho, sacar la riqueza que hay en la mina. Y la salvación es algo también grande en lo que tenemos una riqueza que extraer. Y Pablo es lo que nos está llamando, ocuparnos en extraer todo el provecho que hay en nuestra salvación. Si pensáramos más en nuestra salvación, ¿cómo nos estimularía en nuestra vida? Pues, si digo salvación, ¿qué piensas? De la que me he librado, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo el Señor nos ha librado de una condenación eterna, por ejemplo? ¿Cómo me he librado de ser acusado de mis pecados? Porque el Señor pagó por ellos y ya nadie me podrá acusar de mis pecados. O también la salvación me ha traído la presencia de Jesucristo, de Dios, del Espíritu Santo que mora en mi vida y está para siempre conmigo, está todos los días y por eso puedo dormir tranquilo porque Él no se duerme.
Entonces, si Él no duerme, yo puedo dormir. No tengo por qué estar yo en vela, porque Él está durmiendo. Él está despierto por mí. Y si pienso en la salvación, en su aspecto futuro, lo que me espera, ¿cómo nos anima, verdad? Lo que esperamos. Los que habréis hecho viajes, ir de vacaciones, dicen que lo más... la parte más feliz son los prolegómenos, el preparativo para ese viaje, la ilusión, ¿no? Y nosotros vamos a hacer un gran viaje. Y un gran viaje para estar en el mejor lugar del universo. Esa es nuestra salvación, que el Señor nos ha salvado para prepararnos a algo grandioso. En Carballo estamos estudiando Apocalipsis. Y claro, Apocalipsis... hay muchas interpretaciones, pero una de ellas es que su mayor parte tiene que ver con el futuro, con cosas que van a ocurrir. Y claro, yo les preguntaba, ¿y qué utilidad tiene para ti saber lo que va a ocurrir, si va a ocurrir a lo mejor en un futuro al que tú no llegas? ¿O sí? ¿Y qué te dice Apocalipsis? Con cosas tan raras, ¿verdad? Esas figuras monstruosas y cosas que parecen... de esas películas de ciencia ficción. Y sin embargo, Apocalipsis sí que me dice mucho. Porque Apocalipsis me habla de que hay alguien que controla la historia. Y eso me da confianza. Si puede controlar la historia del universo y del mundo, la historia, pues también puede controlar la mía. Y Apocalipsis también me habla de que aunque en la vida hay muchas situaciones en las que perdemos y en las que lo pasamos mal, lo que importa es el final, cómo va a terminar la historia. Y la historia termina bien, porque la historia termina con Cristo como el vencedor, donde los malos van a pagar por sus maldades y el justo y el que ha sufrido será recompensado. Así que aunque sea para el futuro, a mí me anima para vivir en el día a día. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupar nuestra mente, nuestra salvación, nos ayudará en la vida, en el día a día. Sí, lo más valioso que podemos tener, lo más valioso es nuestra salvación. Porque como dijo Jesús, y lo repetimos tantas veces, ¿de qué vale ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Todo lo demás, decía Pablo, es basura. Y él era un hombre importante, un hombre de categoría, un hombre con reconocimiento, un hombre aplaudido, un hombre famoso. Y dijo, eso todo es basura, con tal de ganar a Cristo. Por eso Pablo le dice a los filipenses, ya sé, sois buenos creyentes, habéis vivido obedientes a Cristo a lo largo de vuestra vida, pero seguid obedeciéndole en ocuparos en lo principal, que es vuestra salvación. Y claro, es que hay tantas cosas que nos ocupan. Seguro que tienes tu agenda, un montón de cosas por delante para esta semana. En la carta de Filipenses, pues les habla de algunos, en el capítulo 3, que están ocupados de las cosas terrenales de esta vida. Y es verdad, hay que comer, hay que trabajar y hay que cuidar de la familia. Está bien. Habla de dos mujeres que discutían. Capítulo 4 habla de... había discusión entre las mujeres y ya lo he dicho más veces y a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque si era Pablo es una autoridad. Y Pablo podía decir, mira, fulanita tiene razón y fulanita no la tiene. O esta tiene razón en esto y esta en lo otro. Y Pablo no entra en eso. Siempre dice, mira, por favor, poneros de acuerdo y llevaros como hermanas. Y que los demás hagáis lo mismo también. Y a veces perdemos el norte con cosas de ese tipo. Y el capítulo 4, también más adelante, nos habla de la ansiedad, de los afanes, las preocupaciones de la vida. Y el Señor dice, en vez de estar preocupado, ocúpate de tu salvación. Y si te ocupas de tu salvación, vas a estar menos preocupado por las otras cosas, porque el Salvador se encarga de esas otras cosas. Así que el mensaje de esta mañana dice, obedece y ocúpate en tu salvación. No sé si te parece fácil o difícil. No sé si te parece un desafío imposible. Porque ahora viene la tercera O, la de la obra. Pero es sorprendente lo que dice, porque dice Pablo, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es decir, que al final es la obra de Dios. Dios va a hacer algo. Si yo me ocupo y tengo mi mente centrada en la salvación, lo que el Señor es para mí, el Señor va a hacer la obra. No tengo que esforzarme tanto. Es como si Pablo dijera,
no le tenemos que poner trabas a la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. No es el esfuerzo de mañana ser mejor que hoy. Es Dios que hace su obra y la hace en nosotros si le dejamos. Dice que Dios pone el deseo, el querer y el hacer. ¿Por qué? Decíamos al principio, por naturaleza tendemos a rebelarnos, pero Dios, porque es bueno, como cantamos en esta última canción, que Dios es fiel y hablaba también de la bondad de Dios, por su buena voluntad produce en nosotros un deseo de hacer lo que Él quiere que hagamos, por el Espíritu que mora en nosotros. Y por lo tanto soy yo, eres tú que decide a qué deseo vas a escuchar esta semana. ¿Vas a escuchar los deseos que nacen de nuestra parte humana, de nuestra humanidad? ¿O vamos a escuchar el deseo que el Señor va a poner en ti para esta semana? El Señor, dice Pablo, no solamente pone el deseo de hacer lo bueno, el deseo de agradar a Dios, el deseo de obedecerle. Dice también que Dios es el que produce el hacer, es el que nos capacita para hacer. Esa palabra que usa Pablo en el griego significa energiza. Dios pone la energía para que seamos capaces de hacer lo que Él pone el deseo de hacer, no solamente que nos quedemos con el deseo, sino que lo podamos llevar a cabo. Y esta es la buena noticia, que en esta mañana el Señor está haciendo su obra en ti. Y nuestra parte es no desconectar, es no apagar esa voz interior, es no silenciar al Espíritu de Dios cuando nos habla, porque Dios nos habla. Si realmente amamos a Dios y le buscamos, Él pone el deseo en nuestro corazón y nos impulsa a hacer su voluntad. Así que no apagues, no silencies la voz de Dios. Ocurrió hace algunos años que 2 mujeres jóvenes perdieron la vida a causa de un incendio, un fuego en su apartamento mientras estaban durmiendo. La casa estaba bien equipada, tenía detectores de humo, pero cuando fueron los inspectores a analizar el motivo del incendio, descubrieron lo que había ocurrido. Es que aquella noche habían desconectado los detectores de humo, porque habían organizado una fiesta. Y entonces iban a poner velas y no sé cuántas cosas más, y iba a saltar las alarmas. Y decidieron desconectarlas. Y fallecieron aquella noche. No apagues las alarmas de Dios. No apagues los buenos deseos. Seguro que te ocurrirá muchas veces en un culto, en la lectura de la palabra en tu casa. Meditando en el Señor, de repente surge un deseo. Y te haces un propósito. No lo apagues. Ocúpate en llevarlo a cabo, lo que Dios pone en tu corazón. Si es una alarma de algo que estás haciendo mal, no la apagues. Y si es un buen deseo, llévalo a cabo. Por eso el llamado en esta mañana es a meditar en la salvación. Y para eso tenemos, para ayudarnos, el pan y el vino. Medita en la salvación de Dios. Y solo con eso, ocúpate en centrarte en la salvación y Dios va a hacer su obra en ti. Y en la medida que meditamos y ponemos nuestra mirada en el Señor es el que producirá en nosotros el deseo y la capacidad de hacer. La meditación en Cristo como nuestro Salvador no nos puede dejar indiferentes. Si realmente somos capaces de centrarnos en esta mañana, de llegar a ver por la fe al Señor Jesús, entregando su vida por ti, no podemos salir como entramos. Si podemos tener la visión del inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros, por ti y por mí, debe quitar los temores que tienes. Yo no sé cuáles son tus preocupaciones para esta semana, pero si eres capaz de visualizar el inmenso amor de cómo Dios te ama, lo valioso que eres para Dios, eso debe darnos descanso para afrontar una semana. Y la meditación en la salvación de Dios, el comprender
la dimensión, esa dimensión de nuestra salvación, nos debe liberar de ataduras en esta vida. Así que hagamos caso a Pablo, hagamos caso al Señor, obedece, ocúpate en tu salvación y permite que Dios haga su obra extraordinaria en ti. Déjate llevar por el querer de Dios y por el hacer que Dios pone en ti. Pues que el Señor me ayude a mí a hacer lo que predico y os ayude también a vosotros y podamos ver la bendición de escuchar su voz y dejarnos guiar por Él. Vamos a dar ahora tiempo para expresar también nuestra gratitud a Dios y vamos a comenzar cantando una canción. Y esta canción pues es como una oración también que habla de este es mi deseo, honrarte a ti. Ojalá que ese sea el foco de nuestra vida, el mayor deseo que podemos tener es de honrar y bendecir al que lo hace todo por nosotros.